Hola, ¿qué tal amigos de Contralínea Aníbal? Gracias por estar aquí en esta sección. Ha habido una muy buena respuesta del programa anterior y creo que vale la pena seguir despertando el interés sobre este asunto. Si estamos reconociendo que hubo un periodo neoliberal, que hubo un periodo donde se instaló un régimen delincuencial, un narcoestado policíaco y militar, hay que señalar que esta era de García Luna, este efecto corruptor, es un efecto transnacional que tiene al menos tres componentes fundamentales. Uno es, sin duda, el papel y la participación de Estados Unidos y de sus agencias como elemento formador de personal militar y de personal de investigación a nivel de las policías, pero también inductor de un cambio en el sistema jurídico mexicano y los procedimientos que llevaron junto con la colaboración del Mossad de Israel, y no podemos olvidar la destacada participación de la Policía Nacional Colombiana y sus agentes a través de Óscar Adolfo Naranjo Trujillo como expresión más clara de estos llamados cachorros del imperio, que en realidad eran unos tigres, unos halcones de la, de la policía que impusieron este régimen corrupto. Y no por nada podemos decir que hoy Álvaro Uribe Vélez está siendo enjuiciado en Colombia por toda su participación. Así como está García Luna preso y varios de sus más cercanos colaboradores están presos, de la misma manera es el Estado, el régimen, el que hoy está en cuestionamiento, y ese es el primer elemento de este gran efecto corruptor. García Luna no es el corruptor, sino que es el efecto de este modelo que se impuso para saquear a nuestros países de los recursos, de nuestros derechos, y estamos viendo cómo se incrustó hasta lo más rancio del Poder Judicial, que hoy se renuncia, no quiere renunciar a dejar sus privilegios y sus canonjías, y vemos cómo ese régimen en contra del pueblo permitió seguir beneficiando a la oligarquía internacional y nacional y a este complejo militar industrial del ente eh, nazi-sionista que hoy gobierna Estados Unidos a través de sus decisiones más importantes de la industria eh, del complejo militar industrial, pero de sus grandes empresas. Ese es el punto en el que no logramos todavía distanciarnos, y ahí estamos viendo los estragos que se generan hoy en el seno del propio Estados Unidos cuando estos grupos contratados, disfrazados de ICE o disfrazados de FBI o con chalecos y demás, están haciendo las redadas, y estamos viendo las torturas en vivo a las personas que son detenidas simplemente por su aspecto y utilizando esta lucha de la calidad migratoria. Ese es el racismo que se exporta desde Estados Unidos. Ahí vemos a Israel todavía masacrando en la franja de Gaza a tantas personas víctimas humanas, y son ellos los que han mejorado los métodos de tortura, y es por eso que Israel Serón de Lucio, Israel es Tomás Serón de Lucio, pero en realidad sí es Israel Serón de Lucio, el que hoy está al cobijo allá en ese estado de ocupación del pueblo palestino. Y es muy importante remarcar esto, porque la Policía Nacional Colombiana fue quien vino a importar el secuestro como una herramienta fundamental para instalar este modelo de negocio que llevó a los empresarios a tener una situación de alarma porque empezaron a ser secuestrados e incluso asesinados sus familiares. Y hoy tenemos perfectamente claro, y ahí están los expedientes, y ahora que cambie el Poder Judicial, muy probablemente esta verdad todavía va a salir con más fuerza,
porque ellos fabricaron las carpetas de investigación, lo que antes eran las averiguaciones previas, fabricaron la tortura y fueron convalidando todo un gran entramado en los cuales no pensamos que se pudiera aplicar la, la ley contra la delincuencia organizada, pero perfectamente se tipifican todos los actos de ellos dentro de este componente de tortura como una colisión de funcionarios que llevó a cada uno fungir un papel como promotor, tolerante, aquiescente o omiso ante los actos de tortura que vivimos todos los días durante ese periodo y que todavía estamos padeciendo estas graves secuelas de ese viejo régimen. Ese efecto corruptor que llevaba tras de sí el negocio escondía las más grandes perversiones, pero ni siquiera con dolor o con tristeza o con culpa lo vivieron, sino que simplemente se beneficiaban enormemente de fabricar culpables y de llevar a las personas al extremo de tener que aceptar. Bueno, en ese contexto se implementó, como lo decíamos en el programa anterior, un modus operandi respecto a la tortura. Y al cambiar la ley, lo que pudieron hacer primero es que las personas no fueran puestas sin demora ante la autoridad competente. Y utilizaron los vehículos, las mismas casas, lugares clandestinos e incluso utilizaron a los mismos grupos de delincuencia que ellos organizaron para que torturaran a las personas y luego las entregaran ya confesas, como recordamos ese incidente de las bombas que pusieron en Morelia un 15 de septiembre, ayer para la madrugada del 16, y que los presentan ya detenidos, torturados, pero ellos dicen, así los encontramos. Y prácticamente en muchas ocasiones la policía decía, pues gracias a nuestra intervención ya no los siguieron maltratando, o reflejaban accidentes que ocurrían cuando las personas eran trasladadas y con eso justificaban las golpizas a las que les habían sometido. Y para colmo, los peritos no lograban acreditar adecuadamente porque el modelo pericial tiene que cambiar. Ellos nada más certificaban las lesiones, las ponían, pero no decían cómo se producían, qué efectos tenía, qué evaluaciones habría que hacer y preguntarle a cada uno de todos los peritos que hacen dictámenes periciales si ellos han leído la puesta a disposición, si ellos han entrevistado adecuadamente a las personas que son examinadas, porque un deber fundamental en la medicina es que se preguntan signos, síntomas, síndromes, afecciones, afectaciones. No simplemente toman a la persona como si fuera un maniquí y le van diciendo aquí tiene una equimosis, aquí tiene un golpe, aquí tiene una escoriación, aquí tiene una mancha, qué sé yo, una abrasión. No, hay que entrevistar y decir, bueno, esto cómo te ocurrió, cómo se presentó. Y todo eso era convalidado por el Ministerio Público, que la persona venía golpeada, recibía el dictamen, no le importaba que los policías presentaran invariablemente que simplemente que lo habían detenido y muchísimas de las puestas a disposición no traían la hora, traían la fecha en que ocurrían o iniciaban las investigaciones, pero no traían las horas. Las cadenas de guardia y custodia de las evidencias no traían la hora, traían la fecha, pero no la hora. Y luego de ahí, también lo que sucedía es que con frecuencia eran detenidos y presentados como si ellos hubieran de manera voluntaria comparecido para inculparse de múltiples delitos. Ahora, los presentaban también por delitos diversos y luego los llevaban a los centros de arraigo, donde allí entrevistando, conociendo de su vida y conociendo de sus pormenores y antecedentes, después se encuadraban ya investigaciones para ajustarlas y prácticamente al salir del centro de arraigo se los llevaban a los centros federales. La otra cuestión también que era muy frecuente es que los defensores públicos validaban los actos de tortura e incluso el personal, las secretarias, el personal de vigilancia, todos ellos veían lo que pasaba ahí,
Yo recuerdo que cuando estaba el tiempo de Marisela Morales, fuimos a ver el caso de la desaparición de unos integrantes del EPR, y cuando estábamos allí atendiendo esa reunión con Marisela Morales, traían una persona que no podía caminar, la traían cargando arrastrada con el rostro desfigurado, así subiendo las escaleras en la fiscalía, en la Siedo, y ellos diciendo, pues se cayó, o pues lo pudimos rescatar. O sea, ese descaro de ese modelo de actuación fue terrible. Y después, además, insisto, tenían para tomar fotografías, videos, tenían todo el acceso posible y los medios de comunicación a su disposición para poder tener ese gran impacto que les hizo tan poderosos, pero todo eso lo sabía las altas esferas del gobierno, porque había esa coalición de funcionarios, es decir, comunicación social de Presidencia de la República, encabezado por Felipe Calderón, permitía que se mostraran en video a las personas confesas, con esos operativos ahí donde salían los policías y todo muy exitoso en las conferencias, cuando en realidad lo que estaban haciendo era la fabricación de delincuentes. Vimos por otro lado, por ejemplo, estos capos que tenían, o de esas detenciones que eran muy pomposas, que ellos ni siquiera los tocaban, no se les acercaban, les ponían unas esposas y les daban una botella de agua para que caminaran, pero nadie se les acercaba, ni los maltrataban, ni los agachaban, salvo para la pose mediática. Es decir, asistimos a un teatro de mentiras, a un gran castillo de naipes construido por corrupción, y que al quitar estos factores de García Luna, el castillo debiera derrumbarse y gran cantidad de personas debieran estar libres. Sin embargo, como también crearon un marco jurídico, entonces, por más voluntad política que haya, el marco jurídico no permite la libertad y no permite tampoco el castigo a los responsables. Y en esa cadena de secuencias del efecto corruptor, pues es donde estamos hoy luchando, Aníbal. Claro, Adrián, y mira, esta primera participación tuya me recuerda a varios casos, sobre todo en términos más generales, ¿no? Voy a plantear dos situaciones muy particulares. En la revista Contralínea, hace un par de semanas publicamos una investigación que tiene que ver precisamente con esto que mencionaste hace un momento, la cantidad de reformas judiciales que pasaron en México con apoyo, con asistencia y con recursos del gobierno de Estados Unidos para supuestamente fortalecer el estado de la situación de derechos humanos en México, para fortalecer y cambiar esto que hemos hablado en otras ocasiones, el sistema penal acusatorio, pasarlo de un inquisitorial a uno oral, y a partir de ello también vino incluso con todo el aparato mediático. No sé si recuerdas, por ejemplo, las series de La Ley y el Orden y otro tipo de series que empezaron a pasar para que culturalmente la población se acercara a ese nuevo tipo de justicia. Pero también la creación de la nueva Fiscalía General de la República y su ley orgánica también vino con recursos de la iniciativa Mérida para que distintas organizaciones no gubernamentales pugnaran y fortalecieran el vínculo con ciertos legisladores para que se hiciera esta nueva fiscalía. Entonces, me llama la atención que estés mencionando toda esta serie de sucesos, de acontecimientos, de hechos y que termines con el marco jurídico, porque nadie le puso atención a que con la iniciativa Mérida una gran cantidad de recursos se fueron sí a preparar y a fortalecer todo el aparato eh, represor del Estado en México, policías incluidas, el ejército también, pero también las mismas fiscalías, ¿no? Y esto es algo que me llama la atención de todo lo que estás mencionando, porque en el fondo la discusión de fondo acá es precisamente el marco jurídico que no permite que, o más bien al revés, insisto con lo que acabas de decir, que permite precisamente esta violación a derechos humanos, que permite esta serie de torturas en contra de población que se encuentra en situación carcelaria. Entonces, ahí preguntarte sobre todo qué es lo que se puede hacer. Una vez ya entendido esta situación, qué es lo que puede hacer
ahora este nuevo poder judicial o incluso haciendo sinergia con el poder legislativo para cambiar este marco jurídico que se tiene actualmente. Sí, mira, antes de pasar a esta parte que es la fundamental, que es la que vale la pena porque hay que ser propositivos, hay que señalar y no perder de vista que durante ese periodo que viene de Miguel de la Madrid y que entra ya Salinas de Gortari, viene ese periodo de transición en las que el narcoestado policíaco se va gestionando y va a llegar primero a la creación de la Policía Nacional Preventiva, la PFP, después la Agencia Federal de Investigaciones, y que desplazan a la Policía Judicial Federal, pero para ello lo que hicieron fue todo el impulso mediático, crearon programas de reality show, entre comillas, y estas cuestiones como Duro y Directo, así ocurrió, es decir, donde pasaban casos de impunidad, donde personas eran detenidas, se veía que eran delincuentes y la corrupción de la policía los liberaba y otra vez allá andaban afuera. Es decir, tratar de aplicar el chipote chillón del Chapulín Colorado para decir, ¿y ahora quién podrá defendernos? Y entonces con eso justificar la militarización para ingresar al ejército, la marina y crear una policía a modo que permitiera instaurar ese narcoestado policíaco militar. Entonces las órdenes fueron esa creación, pero además hubo otros elementos en las leyes. Por ejemplo, el anatocismo que permitía el cobrar intereses sobre intereses, la creación de la modificación de la ley de apuestas y sorteos y favorecer la presencia de casinos para el lavado de dinero, las casas de cambio, que tú ibas a una casa de cambio y los billetes olían a humedad, olían a bote de guardado para poder lavar todo ese dinero y después la creación de factureras, empresas fantasma y todo ese modelo de negocio que Wikileaks puso de manifiesto con los papeles de Panamá, los Wikileaks y los papeles del paraíso, además de todo el plan de entrenamiento que Estados Unidos tuvo en diferentes regiones del mundo y que se instauró en México. Eso fue una situación muy grave y que además permitió que el Ministerio Público pudiera hacer y deshacer a través de este derecho penal del enemigo con la ley federal contra la delincuencia organizada y además la impunidad que se les daba creando instituciones de mascarada que contra la corrupción, que para la regulación de tal y demás, pero era simple simulación. Lo mismo el gran modelo de negocio de imponer el imperialismo carcelario, haciéndonos consumir un montón de recursos. Entonces, el día de ayer estuvimos en el marco del 26 de junio, Día Internacional en favor de los sobrevivientes de la tortura. Tuvimos una reunión bastante interesante con el órgano desconcentrado que ve los centros federales. Y lo primero que señalamos es que no hay un sistema nacional de penitenciario. O sea, hay un montón de subsistemas donde cada entidad federativa tiene su modelo, no hay registro nacional, no hay una intervención adecuada y vemos todas las carencias que aún tiene esta intención de la cuarta transformación de incidir para modificar el modelo penitenciario. Sin embargo, ¿qué es lo que estamos viendo? Todavía hay actos de tortura dentro del sistema. Hay inercias que no permiten avanzar en ese sentido porque es un gran negocio y todavía parte del control de ese negocio está por estos elementos de la oligarquía que se beneficiaron y se siguen beneficiando de ese modelo de negocio. La otra cuestión es que las comisiones de derechos humanos fueron parte de ese modelo de negocio y entonces daban impunidad a los perpetradores y se continúa. La Ley General de Víctimas quedó totalmente rebasada. El 2014, con bombo y platillo, los diálogos de Chapultepec llevaron a esa elocuencia del respeto a los derechos humanos y las víctimas en primer orden y las víctimas siguen estando al último.
las víctimas de los delitos que debieran reparárseles de inmediato y las víctimas de la fabricación de culpables a quienes se les acusó de los delitos sin tener la base jurídica suficiente, pero con la modificación penal les permitió incluso sentencias terribles como muchos están padeciendo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer, Aníbal? Primero, se tiene que reconocer que hay que ir más allá del programa nacional contra la tortura que se emitió este año, que hay que tratar de buscar una comisión nacional de derechos humanos que no sea federal, porque la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en realidad es la Comisión Federal de Derechos Humanos y no ve a la nación en su conjunto porque nada más ve las violaciones que pueden ocurrir por autoridades federales. Segundo, hay que coordinar los esfuerzos porque hay muchas dependencias que cada una pudiera proteger los derechos humanos, pero al estar en islas, cada isla no tiene puentes de comunicación adecuados. Es decir, el sistema nacional penitenciario está saturado y consume recursos ilimitados y no es suficiente para garantizar la ley de ejecución penal. Tampoco es suficiente para garantizar el derecho de que las reglas Mandela y los compromisos internacionales se establecen. ¿Por qué? Porque no tiene los recursos, no tiene el personal y en lugar de reconocer eso y lograr modificaciones, ellos se quedan nada más con la carga de los presos, pero no le reportan al sistema jurídico la saturación que se tiene y la posibilidad de que se obtengan beneficios para que las personas no pasen eh, tantos años en prisión y que no se siga abusando de la prisión preventiva por las normas que hay. Luego, la Defensoría Pública no logra permear porque tiene saturación de casos y no logra llevar la defensa adecuada, a pesar de que hay muchas buenas excepciones, pero esto es la excepción y no la regla. Y por otro lado, los jueces de ejecución penal son jueces que no visitan los centros penitenciarios, que ante una controversia, ante un amparo, ante un derecho de petición que ejercen los presos y sus familiares, ellos lo que reciben es la respuesta que da la autoridad y con esa se quedan. No tienen capacidad para ir a ver, a constatar los testimonios, a ir a revisar si realmente se está dando cumplimiento o no, y las sanciones penales no logran un efecto benéfico para que se evite la pena trascendental. Por otro lado, hay una gran cantidad de tesis jurisprudenciales, bueno, de jurisprudencias y tesis que permiten la tortura, la perpetuación de la tortura y que se evadan jueces, magistrados y ministros de su responsabilidad de garantizar una lucha eficaz más allá de todos los instrumentos que se han creado, que ya tenemos más de 42 instrumentos, nosotros registrados recientes, que podrían ayudar mucho en ese sentido, pero falta la voluntad y falta lo principal, que es entender que eh, todo el neoliberalismo encabezado o representado en la figura de García Luna, que no es él, sino es el sistema, todo lo que tocó lo convirtió en corrupción, lo convirtió en daño, lo convirtió en mentira, lo convirtió en tortura. Y esa tortura sirvió y sigue sirviendo para perpetuar la apariencia de justicia, cuando en realidad lo que vivimos es una simulación, una, una impunidad total y que hay que cambiar y resarcir. Creo que a partir del 1 de septiembre el número de denuncias a los tribunales de disciplina se van a elevar exponencialmente porque el Poder Judicial tiene que pagar, pero también las fiscalías que tienen mucha inercia y que hoy el antídoto contra el protocolo de Estambul son las opiniones técnicas y que ellos le hacen creer a la gente que se llaman
metaperitajes, como para decir que es un super archirrecontraperitaje para negar la tortura. Y ni siquiera van al fondo de si una persona fue torturada o no. Tratan de esgrimir argumentos técnicos para descalificar los dictámenes periciales, para negar la tortura, y piensan que solo con negar el protocolo de Estambul no es necesario aplicar todo lo que establecen toda la normativa actual para luchar contra la tortura. Desde aquí le hacemos un llamado a la Presidencia de la República y a todos los órdenes y niveles de gobierno para que todos se sumen, porque son pocos los casos ya que hay, o sea, eh, 10,000, 20,000 casos tal vez, que deben ser resarcidos y evitar que el modelo se siga replicando. Y por eso también hay que pedirle al gobierno de México que revise bien, que no necesitamos la colaboración técnica científica que dicen que nos brindan, porque en realidad son modelos de adoctrinamiento para que nuestras policías, nuestros elementos del ejército respondan al Comando Norte de Estados Unidos y a sus agencias como la CIA, la DEA y todas las demás. No nos subordinamos y eso está bien. Hay que coordinarse, pero sobre una base de igualdad y no supeditando sus modelos de educación, porque ya vimos que lo que decía Franklin, Benjamin Franklin, cuando unos indígenas fueron llevados a las universidades de Estados Unidos y después regresaron a sus reservas en sus comunidades indígenas, estos indios, apaches y demás, cuando llegaron le decían, le reclamaban a Benjamin Franklin: oye, ¿qué les hiciste a nuestros hijos? No saben pescar, no saben cultivar, no saben atender, no conocen los ciclos de la tierra y nos hablan palabras extrañas que no entendemos. Es decir, el desplazamiento, el adoctrinamiento que ofrecen estos cursos de cooperación tiene que ser vigilado por el Senado y por el gobierno de México. Pues este es nuestro mensaje, Aníbal, en el marco internacional de los sobrevivientes de la tortura. Un abrazo para todos ellos, para sus familias, en cualquier parte del mundo que resisten, y no dejamos de recordar los miles de presos en Palestina que siguen sufriendo la tortura y de otros países que se encuentran también fundamentalmente en las cárceles del imperio repartidas por todo el mundo, no solamente en Estados Unidos. Pues importante también esta segunda parte de tu exposición porque nos aclara y nos ejemplifica cómo es que trabaja el sistema en general. Que Adrián, te agradecemos por esta tercera parte y bueno, esperamos seguir contando contigo en un futuro, en el siguiente viernes también con la Sí. Anime. Un fuerte abrazo, Aníbal, y para todos un buen fin de semana y a seguir luchando. Hoy hay una presentación de Jalife aquí en el Politécnico Nacional a las 1 de la tarde, que es sobre toda la cuestión del Medio Oriente. Vale la pena ahí en el Queso, en el Jaime Torres Bodet, de 2 a 3 de la tarde. Pues les hacemos la atenta invitación para que acudan, asistan a ese evento. Un fuerte abrazo Bueno. y nos estamos viendo.